Saludos y bendiciones. Mi nombre es Denise Aguilar y vamos a comenzar con una serie de enseñanzas que les guiarán a través de la palabra hacia su restauración personal y matrimonial. Vamos a comenzar con esta enseñanza que se llama Restauración matrimonial, entendiendo el propósito del matrimonio. Vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que tú nos vas a enseñar, Señor, y que sea tu palabra guiándonos a través, Señor, de tu Sagrada Escritura, nosotros podamos comprender que es tu voluntad, Señor, que nosotros estemos aquí parados en la brecha. Te pedimos y te suplicamos que abras los ojos de nuestro entendimiento. Te damos gracias y te lo pedimos. Pedimos tu guianza en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar con una pregunta muy importante que es: ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito que nosotros estemos buscando una restauración matrimonial? Y primero vamos a entender que fuimos llamados a ser parte de la restauración por el siguiente motivo. En Mateo 19 del 5 al 6 dice la palabra de Dios. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, nosotros primero debemos entender cuál es el propósito del matrimonio para Dios, no para el mundo, sino para Dios. Y bueno, dice la palabra de Dios que a un matrimonio no lo debe separar el hombre, porque es lo que Dios ya juntó. En segundo lugar, tenemos que en Malaquías 2:16 dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y bueno, aquí vemos que Dios aborrece el divorcio. Por lo tanto, estamos aquí parados en la brecha, no porque sea voluntad mía, porque si fuera voluntad de nosotros, no estaríamos aquí buscando la restauración matrimonial, buscando edificarnos hacia la restauración matrimonial, sino que es voluntad de Dios, y por eso es que nosotros llegamos aquí y debemos de seguir en obediencia. Dios en Ezequiel 22:30 dijo: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Previo a este versículo dice que había gran maldad delante de los hombres, y por eso Dios dijo que buscaba a alguien que intercediera, buscaba un intercesor, pero no lo halló. Asimismo, para que se diera la destrucción matrimonial, pues tuvo que pasar muchas cosas, tuvo que haber iniquidad, pleitos, una serie de situaciones que llevaron a la destrucción. Y entonces Dios nos dice: busco una persona, solamente una, que quiera pararse en la brecha delante de mí, a favor, aquí nos está hablando a todos nosotros, a favor del matrimonio, para que yo no destruyese. Pero Dios quiere que tú le contestes de la siguiente manera, como dijo Isaías. Y en Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y bueno, Él nos quiere llamar y que nosotros digamos: heme aquí, envíame a mí. Y bueno,
si tú has respondido al Señor que sí te envíe a ti, tú debes de estar seguro el propósito que Dios tiene para tu matrimonio, ya que Dios no hace acepción de personas y quiere que todos vengan a arrepentimiento. A veces nos llega la inquietud de pensar, ¿y en verdad Dios quiere que se restaure mi matrimonio? Y bueno, dice su palabra que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y bueno, aquí nos habla de que fuimos elegidos por el puro afecto de su voluntad. Y por este puro afecto de su voluntad es que nosotros estamos aquí para poder seguir en obediencia a nuestro Dios. Y bueno, debemos entender en este proceso por qué se destruyó mi hogar. En primer lugar, vimos que estamos buscando la restauración matrimonial y debemos de saber que sí, que Dios quiere restaurar los matrimonios, aunque solamente haya una persona buscando la restauración, uno de los cónyuges. Y que si tú le dices a Dios, heme aquí, envíame a mí, tú eres acepto ante Dios por el puro afecto de su voluntad y que realmente fue Dios quien nos escogió. Pero bueno, antes que nada debemos de entender por qué se destruyó mi hogar. Y en Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, en este proceso, nosotras debemos entender que nosotras mismas fuimos unas destructoras de nuestro hogar. Y esta destrucción fue a través de nuestras acciones, a través de nuestro carácter, a través de la falta de amor que había en nosotras, una vida sin Cristo, una vida de manipulación, de control, de celos, de iras, de contiendas, de todos los, dice la palabra de Dios, que existen los deseos de la carne y los frutos de la carne. Nosotras al estar lejos de Dios, pues dábamos ese fruto, el fruto de la carne, que es odio, rencor, contiendas, iras, celos, pleitos, pecados sexuales. Y entonces con todo eso y con todo lo que nos dice el mundo, nos hicimos mujeres sabias que derribamos nuestro hogar hasta que lo dejamos trizas. Y bueno, esta destrucción solamente tuvo que ver con nuestra conducta, por lo que aquí, en este proceso, se nos invita a hacernos responsables del desastre que nosotras ocasionamos. Y bueno, dice la palabra de Dios que Él tiene un plan para nosotros porque su palabra es buena, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y nosotros en este proceso, bueno, ya vimos que Dios sí quiere restaurar a los matrimonios, ya vimos que se destruyó nuestro hogar por nosotras mismas. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿será que Dios quiere restaurar mi matrimonio? Y déjame decirte que en Hechos 10:34 al 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, esta palabra nos quiere decir que sí, que Dios quiere restaurar los matrimonios, que Dios no hace acepción de personas, pero hay una palabra clave que nosotros debemos temer y hacer justicia. Entonces, que Dios se agrada de las personas que temen su nombre y que aparte hacen justicia. Y entonces sí, la respuesta es sí, Dios quiere restaurar todos los matrimonios. Él ya sabe quién va a luchar en esta carrera. Dios ya sabe quién sí se va a poner en la brecha, quién dijo: sí, heme aquí, envíame a mí. Y bueno, ¿qué se necesita para que exista la restauración? Y bueno, se necesita primeramente que haya
y que exista una restauración personal, porque cada uno de los cónyuges es un pilar dentro del hogar y la restauración Dios la quiere iniciar con uno de los cónyuges. Dios quiere levantar ese pilar, no importa cuál sea, si el hombre o la mujer. Dios por medio de una persona, dice en Ezequiel, por medio de una persona que se pare en la brecha, con esta persona quiere iniciar la restauración. Y en Jeremías, bueno, ¿qué se necesita? Vamos a empezar con saber qué se necesita para restaurar un matrimonio. Pues bueno, una restauración personal. Y en Jeremías 15 del 19 al 21 dice la palabra de Dios: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, aquí te está hablando a ti. Si tú estás parado en la brecha y dices, ¿cómo voy a iniciar todo este acomodo? Entonces tú tienes que venir a Dios y decirle, sí, acepto mi restauración personal. Y ya aquí Dios te dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Aquí Dios ya te está dando la respuesta, si te convirtieres. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Entonces, lo primero que Dios quiere para iniciar tu restauración matrimonial es que Dios quiere hacer una restauración personal contigo y te está diciendo que te conviertas y que entresaques lo precioso de lo vil. Y entonces Dios te redimirá. Entonces Dios quiere que inicies un proceso de su mano, una conversión total, que te dejes transformar. En Deuteronomio 30 del 1 al 6 dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Yo aquí en esta primera parte yo decía, nos está hablando de cuando se nos sobrevino toda esta destrucción matrimonial. Pero mira lo que dice: y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Aquí primeramente Dios te está diciendo que si tú te arrepientes, te conviertes y obedeces la voz de Dios, mira qué dice a continuación. Dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Yo cuando leí esta palabra, yo decía, oh, Dios quiere traer a mi esposo. Si yo me arrepiento, si yo me convierto, y hasta habla de que yo y mis hijos nos convirtamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Dios haría volver a mi esposo y tendría misericordia de mí. Y dice su palabra, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido, Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Mira qué hermosa palabra. Aquí Dios nos habla que aunque nosotros veamos la destrucción y la maldición que vino a raíz de nuestra conducta, pero que nosotros, si nos arrepentimos, Dios traerá a nuestros desterrados. En una enseñanza que habla de entendiendo a tu esposo, que ya te compartí aquí,
veíamos que nosotras las mujeres hicimos a veces, sembramos el destierro en los esposos al correrlos. Y sí, mira, ellos pasan a ser desterrados, pero mira cómo dice su palabra, que Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerlos de todos los pueblos a donde los esparció. En estos procesos hemos visto que hay personas, hay cónyuges que han salido del hogar y se han ido a otros países, a otros estados, lejos, donde ya no vemos al cónyuge. Pero mira, aquí dice su palabra que Dios hará volver a esos cautivos. Y cuando habla de esa cautividad, habla del pecado que Él los va a traer y que los va a convertir. En esta última parte dice que Dios va a circuncidar nuestro corazón y eso quiere decir que nosotros y nuestra familia se podrán convertir a Dios. Y entonces cuando nuestra familia acepte a Dios, Dios va a arreglar todo el desastre que hubo en nuestra familia. Y bueno, ¿cuál es otra situación que necesitamos entender para que exista nuestra restauración, primeramente personal? Está en Segunda de Crónicas 7:14. Yo de verdad que abracé esta palabra y es la promesa más hermosa que podemos recibir. Y dice su palabra: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces esta palabra nos debe de animar porque dice que si nosotros nos humillamos ante Dios y oramos y buscamos el rostro de Dios y nos convertimos de nuestros malos caminos, de todo eso que destruyó mi matrimonio, Dios perdonará nuestros pecados. Fíjate, aquí te da la instrucción de cómo va a ser. Que Dios va primero a perdonarnos a nosotros y luego va a sanar todo mi contexto, toda mi familia, todas mis finanzas, todo mi matrimonio, mi vida misma. Entonces, esto nos debe de animar, pero primero tiene que suceder una transformación en mí, una humillación ante Dios, el venir delante de su presencia a buscarlo de todo corazón. Y bueno, otra cosa que tiene que suceder en nosotras para que Dios pueda restaurarnos es que nosotras entendamos los principios matrimoniales. Y en Primera de Pedro 3 del 1 al 2 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y aquí ya nos empieza a hablar de los principios específicos que nosotras como mujeres tenemos que aprender, porque obviamente destruimos nuestro matrimonio al no sujetarnos a los principios establecidos en la palabra de Dios. Pero hoy te das cuenta que hay una guía, que hay principios establecidos por Dios, que esa es la guía de Dios para nosotras, el que cumplamos los principios matrimoniales para que nosotras, a través de nuestra conducta, la situación cambie y Dios pueda obrar en el corazón de nuestros esposos. Y bueno, otra cosa que tiene que suceder para que mi vida y la de mi familia sea restaurada viene en Primera de Corintios 7:14. Y dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y aquí nos da una clave específica, que mientras uno de los cónyuges sea santificado, Dios obrará y nuestra familia estará cubierta. Es decir, que nuestra santificación se extenderá primeramente hacia mi cónyuge y hacia mis hijos, porque hay una ley que somos una sola carne. Y cuando habla Dios de que somos una sola carne, en lo espiritual, esto se puede cumplir. La santificación de uno puede llegar al otro.
Y bueno, también existe algo muy importante en este proceso que debemos de entender y que es que solo debemos mirar nuestro pecado. Y aquí lo primero que se nos invita es a no juzgar, entendiendo que yo tuve parte de responsabilidad y es de lo único que me puedo hacer cargo. No me puedo hacer cargo de lo que el otro cónyuge hizo. De eso yo no tengo, pues, por así decirlo, responsabilidad, porque de lo único que Dios me va a pedir cuentas es de lo que yo estoy haciendo. Y entonces en este proceso solo debo mirar mi pecado. Y yo mirando mi pecado, Dios se va a encargar de la otra parte. Entonces tú encárgate de lo tuyo, que Dios se encarga de tu cónyuge. Pero si tú te quieres encargar del otro, empezándolo a juzgar, Dios no puede empezar a trabajar en ninguno de los dos. Y entonces por eso estamos dando vueltas en este desierto. Y entonces lo primero que se nos invita es a no juzgar en este proceso. Y yo cuando estaba en este proceso, yo veía que había una situación en la que nos enfocábamos a tener una lupa y con esa lupa estar engrandeciendo el pecado del esposo o de la esposa. Y entonces yo decía, bueno, si Dios solamente quiere ver a través a través de nosotros, quiere transformarnos, entonces tenemos que tirar esa lupa que juzga, la lupa juzgona, y tenemos que agarrar el espejo que nos ayuda a redarguirnos. Y entonces cuando dejo de ver a través de una lupa y a través de esa lupa que engrandece el pecado del otro y me pongo frente al espejo, entonces puedo ver y escudriñar. Y cuando la palabra de Dios la utilizamos como un espejo para escudriñarnos, es muy doloroso porque vemos todo, todo, todo. Como cuando te paras en un espejo y empiezas a ver tus defectos, de aquí ya me salió un granito, aquí ya me salió la ojera, pero te enfocas en ti y dejas ese enfoque en el otro y te enfocas en ti, entonces dices, ¡ay, todo lo que tengo que reparar en mí, todo lo que Dios quiere hacer en mí! Entonces aquí yo te invito a que sueltes la lupa y agarres el espejo y que sea un espejo grande para que te puedas escudriñar. Y qué mejor espejo que la palabra de Dios que nos escudriña y nos redarguye a través de su Santo Espíritu. Y bueno, en Mateo 7:5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y entonces, bueno, nos tenemos que enfocar en solamente sacar la viga de nuestro propio ojo, ya que esto nos podría retrasar bastante. Y en un versículo anterior donde veíamos que el esposo es santificado mediante la esposa, podemos nosotros entonces entender que si yo me enfoco en mi santificación, Dios se encargará de la pareja. Y cuando uno de los dos es santificado, entonces Dios podrá obrar en la vida de esa pareja. Ya que este versículo en donde vemos de que el marido incrédulo es santificado en la mujer, podemos entender que si algo anda mal con mi esposo es porque algo anda mal conmigo y entonces tengo que revisarme a mí porque se trata de que algo andará mal en mí. Yo les pongo un ejemplo y me gusta mucho el de los zapatos, porque aquí aplica para la ley de los pares. Cuando nosotros utilizamos zapatos, no nos ponemos una chancla con una zapatilla, o no nos ponemos un zapato de vestir con una pantufla, o un tenis viejo con un zapato nuevo, o un tenis de jugar fútbol con un tenis para jugar béisbol. No, nos ponemos zapatos iguales. Y obviamente, si no son zapatos iguales, hasta la forma nos harían caminar mal. Entonces, cuando nosotros usamos los zapatos correctos, la pareja de la pareja de zapatos, los zapatos se van desgastando a la par.
Cuando son nuevos, los zapatos ambos son nuevos. Cuando son viejos, ambos son viejos. Cuando están sucios, ambos son sucios. Entonces, eh, debemos entender que Dios hace esto con nosotros, hace que nosotros seamos como zapatitos y nos empareje. No va a estar una chancla con una zapatilla, no. Si hay una chancla y una zapatilla, el zapatero cambia, o sea, da esa forma, o sea, busca el par de esa zapatilla. Obviamente aquí Dios en lo espiritual trabaja con nosotros y si la esposa está santificada, Dios une o Dios hace que ese cónyuge también sea santificado. Y entonces si en uno hay mucho pecado, en el otro habrá pecado. Por eso solamente debes revisarte. Si ves algo en tu esposo, tú regresa a ti y di, algo está pasando en mí. Si está pasando en él, está pasando en mí. Y con eso Dios va a abrir los ojos de tu entendimiento y te va a dar esa revelación de lo que está pasando para que tú puedas entregarle tu pecado. Y bueno, ya que Dios emparejará a tu esposo a ti. Cuando en ti haya un cambio, también habrá un cambio en tu esposo. De lo contrario, no esperes absolutamente nada. No podemos esperar nada. Entonces sigamos escudriñándonos. Y aquí Jesús nos va a llevar a un taller si nosotros le decimos, Señor, ya ahora ya puedo ver mi inmundicia, porque veo la de mi esposo, veo la mía, y entonces me doy cuenta que esto se trata solamente de mí. Deja que Dios, que Jesús te lleve al taller del maestro. Y entonces ahí, deja que Dios trate contigo. Métete a ese taller y entonces Dios va, si tu otro zapato, si tu par está sucio, cuando un zapatero ve una zapatilla que se le rompió el tacón, arregla el tacón y revisa el par y dice, pues seguramente este tacón también va a reventar. Y entonces lo alinea, o sea, alinea a los zapatos, ¿no? Porque si no, de alguna manera eso se vería raro. Y entonces no, el zapatero alinea. Entonces deja que Dios sea tu maestro, deja que Dios te lleve a ese taller donde te empareje a ti, donde te santifique a ti para que puedas santificar a tu esposo. No va a arreglarte a ti como nada más un zapatito y al otro zapatito lo va a dejar así. Los va a alinear a los dos. Y eso es lo hermoso, porque así Dios empieza a trabajar. Pero tiene que empezar con uno. No trabaja a los dos al mismo tiempo. Empieza con uno, lo acaba y sigue con el otro. Así mismo, no te desesperes si tú no ves cambios en la otra persona. Tú enfócate en ti. Y bueno, realmente otra situación es que debemos de soltar la injusticia. Nosotros debemos de soltar la injusticia. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que este proceso es injusto, vamos a caer, y aparte si nos centramos en el pecado ajeno y, y nos centramos en la injusticia, nos vamos a centrar en algo muy grave que se llama victimización, egocentrismo y soberbia. Si yo me centro en que esto es injusto porque yo tengo que cambiar, yo tengo que restaurarme, yo tengo que cargar con esto y el cónyuge se ve muy feliz, si yo tomo la mentalidad de que esto es injusto, estoy cayendo en una mentalidad de victimismo, conmiseración, egocentrismo y soberbia. Y así no vamos a avanzar, nos vamos a quedar atorados en esa situación que no agrada a Dios, que no nos permite dejar que Dios nos lleve al taller. Entonces, nosotros debemos ver a nuestro esposo con misericordia, porque él es esclavo del pecado y a lo mejor ahorita está sirviendo a las tinieblas, pero en medida de que yo me santifique, Dios podrá cumplir su proceso, su promesa, que por medio de mi conducta mi esposo será ganado. Y entonces nosotros aquí entendemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todas las potestades y huestes de maldad. Y bueno, para poder esperar este proceso, hay que conocer unos principios básicos para la restauración.
Y el primero de ellos es que este proceso lo vamos a permanecer en silencio, porque nosotros en este momento no estamos siendo mujeres sabias porque destruimos nuestro hogar y Dios nos dice, mantente en silencio mientras yo trabajo contigo. Ya después serás como mi boca, dice Dios. Pero primero tenemos que entresacar lo precioso de lo vil. Y en este proceso que aún no somos sabias, nos dice, quédate callada para que no sigas destruyendo. Lo siguiente es que nos quedemos quietas, que no avancemos, que no hagamos nada, porque Dios quiere obrar, Dios nos quiere guiar. Por lo tanto, nosotros debemos permanecer quietas, no adelantarnos a situaciones, a meter el divorcio, a exigir pensión, a mudarnos de casa. No, no, no. El Señor dice, quédate quieta. Y lo siguiente es obediencia a su palabra. ¿Y cómo sabes que vas a ser obediente a la palabra de Dios? Cuando tú escudriñes la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de lo que Dios quiere y de lo que Dios no quiere de ti. Y entonces así podrás avanzar en esta restauración matrimonial. Y bueno, primero que nada, el silencio. En Lamentaciones 3 al 26 nos dice, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor, ya que nosotros vamos a estar aquí solamente dependiendo de la palabra de Dios. Dice su palabra, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y así es como vamos a estar en este proceso. En Job 13:5 dice, si se callaran la boca, mostrarían algo de sabiduría. Y Dios hoy nos dice, si se quedan calladas, van a empezar a convertirse en mujeres sabias. Mira qué importante de mantenernos calladas. Y es importante este silencio para que no echemos a perder lo que Dios empieza a reconstruir. Otro punto es quedarnos quietas. En Salmos 46:10 dice, estad quietas y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre todas las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio, el Dios de Jacob. Y por último, Dios nos pide obediencia a sus mandamientos. En Deuteronomio 30 ya lo vimos, que Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra, que nosotros regresemos a Él y que nos centremos en nosotras. Y aquí, para que tú puedas empezar tu restauración matrimonial, tienes que iniciar una restauración personal, enfocándote solamente en ti, en tu limpieza, en tu sanidad espiritual y en tu santidad. Por eso es que nosotros vamos a iniciar esta serie de enseñanzas enfocándonos solamente en nosotras. Ya entendimos que sí estamos aquí por un propósito al que fuimos llamadas, que podamos reconstruir un hogar, pero primero le vamos a permitir a Dios llevarnos al taller del maestro y poder dejar que Dios haga limpieza, sanidad y una santidad. Yo te invito a que continúes viendo nuestros estudios, ya que vamos a ver cómo llegamos a esta limpieza, cómo logramos esa sanidad y cómo logramos esa santidad, solo en la palabra de Dios. Y bueno, vamos a terminar con una oración, dándole gracias a Dios porque hemos entendido el propósito del proceso y que a continuación seguiremos enfocándonos en nuestra limpieza, en nuestra sanidad y en nuestra santidad. Y eso dará como resultado que todo se restaure a mi alrededor y que las personas puedan regresar a nosotras. Y bueno, vamos a terminar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que nos diste, Señor. Esta palabra, Señor, a la cual fuimos llamadas, Señor, a ser obedientes para pararnos en la brecha, Señor, y continuar de tu mano, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Yo te pido por las personas que nos están escuchando, Señor. Seas tú quien guíe sus procesos de restauración personal, Señor, para que tú des y cumplas el anhelo de su corazón. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les damos gracias y los esperamos en las siguientes enseñanzas. Bendiciones.